Hola a todos, en el video del día de hoy veremos cómo en Tableau podemos accionar un botón de aplicar para cuando el intervalo de fecha es válido. Es decir, que hemos seleccionado un valor de fecha mínimo y fecha máximo válido para analizar. Veamos. Lo primero que vemos en nuestro dashboard en la parte superior es un mensaje que indica: el intervalo para el análisis será válido si fecha inicial es menor a fecha final. Al momento de abrir el libro de trabajo, por defecto está configurado para que valide desde el día de ayer y un mes hacia atrás. Por eso los valores que existen de manera inicial o como base al momento de abrir el libro de trabajo. Si llegáramos a cambiar y el periodo no correspondería a la condición mencionada en la parte superior, lo que va a suceder en el botón de aplicar es que ya no puedes aplicar cambios en el dashboard. Si estoy haciendo clic en la opción de no aplica, es porque no puedo mover el rango de fecha que quiero seleccionar. La línea de referencia me está ayudando en este momento a orientarlos a ustedes visualmente a decidir que efectivamente el intervalo está con un valor en el periodo inicial y en el periodo final. Pero como no es correcto, la opción no se activa. Si es correcto y la fecha inicial pasa a ser menor que la fecha final, yo puedo, a pesar de ver las líneas de referencia en la visualización en el periodo correspondiente, el análisis aún no ha cambiado. Ahora sí funcionará la visualización tal como esperamos. ¿Cómo hacemos esto paso a paso? Sigamos. Trabajaremos sobre un nuevo libro de trabajo y en la opción de conectarnos a los datos voy a seleccionar una de las fuentes de datos guardadas, que será muestra supertienda. Ya está cargada y recordemos que esta fuente de datos viene de manera predeterminada con Tableau Desktop cuando lo instalamos. Al seleccionar esta fuente de datos, automáticamente se va a desplegar el listado de valores o campos que están disponibles en la fuente. ¿Cómo vamos a iniciar a trabajar o para replicar lo que acabamos de ver? Lo primero que sabemos que va a suceder es que vamos a analizar un periodo de fecha. No quiero ver toda la información que está en Superstore, voy a filtrar únicamente algunos meses dentro de la información, seleccionaré fecha de pedido y voy a seleccionar mes y año para quedarme con los últimos meses. Voy a seleccionar desde junio hasta septiembre con Shift, recuerden, y al seleccionar estos valores nuestra fuente ya estará filtrada. Luego, lo que vamos a hacer es crear una visualización que permita validar el valor de las ventas en todo el periodo disponible. Lo voy a arrastrar con clic derecho, seleccionaré la opción de día y también haré la selección de las ventas para poder ver el comportamiento de las ventas por días de fecha de pedido. Ahora lo que queremos hacer es validar entre dos fechas. Para comenzar, vamos a definirle a nuestro libro de trabajo los parámetros que vamos a crear para esta selección. Lo primero que vamos a hacer es crear los dos parámetros de fecha inicial y fecha final a seleccionar. Voy a dar clic derecho al botón, al campo de fecha de pedido, seleccionaré la opción de crear parámetro y automáticamente se creará un parámetro con formato fecha al cual yo le puedo disponer el nombre que quiero asignar. Voy a copiar y pegar, será fecha final a seleccionar, es decir, el punto máximo de mi periodo de evaluar. Le voy a decir que tome los valores completos cuando abra el libro de trabajo para los campos que estén disponibles en fecha. Aquí va a ser el listado exacto con los valores que están en la fecha y al momento de dar a aceptar tenemos nuestro primer parámetro listo. Voy a duplicar este parámetro y al duplicar el parámetro lo que vamos a hacer es editarlo para ponerle el nombre correspondiente, que será la fecha inicial del periodo a seleccionar. Tiene exactamente el mismo formato, pero este será el primer valor del análisis o del periodo para el análisis. Seguidamente, cuando mostremos estos parámetros en la vista, obviamente no va a empezar a hacer nada porque no hemos configurado o no le hemos dicho a Tableau qué va a hacer después de crearlo. Lo que vamos a empezar es a crear una configuración inicial para el momento en que se abra el libro de trabajo.
voy a crear dos campos calculados en este punto, donde voy a estar evaluando la fecha de ayer y hace 30 días, para que veamos cómo hacemos la creación de los campos calculados. Aquí tenemos los dos primeros campos calculados que vamos a crear. Tenemos un campo que valida la fecha del día de ayer. Yo simplemente lo voy a seleccionar y arrastro y suelto al panel de los campos calculados o del panel de los datos y este campo se creará. Lo mismo realizaré con el campo 2, donde tenemos el valor inicial del periodo al abrir el libro de trabajo. Y ya tenemos nuestros dos campos calculados. Para ver cómo se crearon, tenemos la opción de evaluar el día de ayer, es decir, hoy menos 1, tomar el fix de ese valor y con ese nos quedamos como fecha máxima. Lo mismo hicimos con fecha 2, pero en este punto, con este campo lo que estamos haciendo es quedarnos con el valor de la fecha hace 30 días, es decir, hoy menos 30, y con eso seleccionamos el intervalo. ¿Para qué sirve esta configuración? Podemos editar los parámetros que creamos previamente con la opción de validar que cuando se abra el libro de trabajo, qué campo va a ser representado o qué valor inicial va a tener este parámetro. Será fecha final al abrir el libro de trabajo. Voy a darle clic en OK. Y la opción 2 o el campo 2, perdón, el parámetro inicial. Le voy a decir que en el momento que abra el libro de trabajo, tome el valor inicial. Por lo tanto, cuando abra el libro de trabajo, de manera automática, tomará el cálculo de ayer y hace 30 días y nuestros parámetros tomarán ese valor. Ya cumplimos con la primera parte. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que validar si el intervalo que seleccionó el usuario es válido. Por defecto será válido porque lo está haciendo de manera automática, pero será válido siempre cuando el usuario lo seleccione. Lo que le vamos a preguntar a este nuevo cálculo es si la fecha final que el usuario dijo es mayor o igual a la fecha inicial. Teniendo esto en cuenta, vamos a incluirlo dentro de nuestros cálculos y ya será una validación verdadera o falsa que nos ayudará a todas las necesidades posteriores. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un campo calculado que nos permita saber si la condición se cumplió, si el periodo es permitido, entonces yo le diré que puede aplicar cambios, de lo contrario no puede aplicar cambios. Si el intervalo fue válido, lo realizará. Teniendo esta consideración, incluimos el campo calculado y podemos empezar a crear nuestra visualización. Aquí voy a llamar esta hoja línea, llamaré a otra hoja forma. Y aquí es donde voy a empezar a crear mi círculo que evaluará la condición. Yo puedo sencillamente seleccionar la opción de forma y decir que la forma es un círculo e incluir los valores para que se muestre el círculo, pero particularmente prefiero crear un cálculo que diga, aquí le voy a llamar forma aplicar y le voy a llamar sencillamente C de círculo. ¿Para qué creo esto? Para que podamos asignarlo a la opción de forma y con eso el valor toma la forma correspondiente. Voy a decirle pantalla completa. Cambio la opción de mi imagen a la opción de círculo completo. Y por ahora está el círculo creado, tiene una descripción emergente que sabemos que la podemos personalizar. Por ahora yo voy a ocultar las opciones de la descripción emergente. Y tenemos la opción de aplica o no aplica, que sabemos es un texto, que en el momento me puede decir aplicar o no aplicar. Ya lo demás es que podemos alinearlo y dejarlo como corresponde. Puedo decirle aquí que el texto sea más grande, puedo darle la personalización que necesite mi forma. Aquí le voy a decir que active la opción de aplicar y de igual manera aplicar o no aplicar lo llevaré a color. Aquí en la opción de color dejaré los valores o los colores correspondientes al aplicar o no aplicar. Voy a seleccionar la opción de aplicar para que quede en azul como está predeterminadamente y cuando el intervalo sea incorrecto, que la frase resultante sea no aplicar, cambiaremos el color. Lo demás que va a suceder es que cuando empecemos a crear nuestro dashboard aún no está sucediendo nada de las evaluaciones que
Vimos anteriormente, tenemos el parámetro inicial, tenemos el parámetro final y tenemos la forma. Voy a ir ubicando las opciones en la parte superior, mi parámetro inicial, el final, por este lado, y la forma al final de la visualización. Ya tenemos los tres valores y podemos continuar. Aquí voy a seleccionar la opción, voy a decir que ocultar el título y voy a quedarme con una forma un poquito más adaptada al espacio que tenga dentro del dashboard. Ya tenemos nuestro gráfico de línea y el botón, pero aún no ha pasado nada porque a pesar que cambiemos los valores del parámetro, la visualización no va a cambiar. ¿Qué sigue? Vamos a crear un campo que nos permita identificar si la condición o el resultado fue aplicar. Entonces voy a concatenar lo que dice la fecha inicial y la fecha final para así evaluar y crear otro parámetro que será el que afecte la visualización. Es un poco tricky, pero es la solución. Porque si lo hacemos desde los parámetros en la parte superior, la visualización va a cambiar, aplique o no aplique. Entonces, el siguiente paso, voy a devolverme a la hoja de línea. Voy a crear un nuevo campo calculado donde vamos a traer la información de ese campo concatenar que acabo de mencionar y hace la pregunta. Cuando el resultado de aplicar o no aplicar sea aplicar, entonces concatena lo que dice el parámetro inicial con el parámetro final. Siendo así, voy a traerme este cálculo al panel de los datos, cierro y podemos validar que hasta la fecha hemos creado 5 campos calculados y lo que queremos que suceda después es que se cree un parámetro nuevo con lo que exista dentro del texto de concatenar. Yo puedo decir que voy a crear un nuevo parámetro con un formato básico de texto o tipo cadena, va a ser tipo cadena. Nuestro parámetro va a tener el nombre de fechas concatenadas. Y el valor actual por ahora es lo que sea. Por ahora no tenemos que validar qué opción tiene, lo dejo en la configuración básica, se crea el nuevo parámetro y vamos a mostrarlo dentro de nuestra vista para que veamos la lógica que se está aplicando. Voy a pedirle a los parámetros que muestre fechas concatenadas y ya sabemos que el valor actual es 1, pero queremos que tome el valor de la fecha inicial y final del periodo para poder accionar sobre la visualización. Pero primero vamos a agregar el nuevo campo al detalle del botón para que pueda tomar ese texto y replicarlo en el valor del parámetro. Voy a seleccionar el campo calculado concatenar, lo voy a llevar al detalle de la vista y la vista no se va a afectar en lo absoluto. Simplemente necesitamos que esté dentro de la forma o dentro de la hoja de trabajo para que pueda aplicar. Volvemos al dashboard y ahora sí vamos a trabajar sobre una acción en el dashboard. Damos clic en dashboard, acciones y lo que vamos a hacer es crear una nueva acción de parámetro que se va a efectuar únicamente cuando yo haga clic en forma. Esta acción la podemos llamar activar botón de aplicar. Sucederá únicamente cuando corresponda. Entonces, ¿cuál es el parámetro que se va a afectar? Fechas concatenadas. ¿A través de qué campo? Del campo concatenar, que ya tiene los valores de las fechas respectivas cuando la opción correcta sea aplicar. Le vamos a decir a la opción aceptar y una vez que le haga clic en aceptar, por ahora nuestro parámetro sigue valiendo 1. Pero si le damos clic a la opción de aplicar, ahora nuestro parámetro va a tener concatenadas las dos fechas. ¿Bien? ¿Qué pasa después de este punto? Tenemos que hacer que el valor del parámetro reconozca que la primera parte es el valor inicial del periodo y que la segunda parte es el valor final del periodo. Para ello vamos a tener que crear otros campos calculados. Aquí están disponibles, que serán nuestra fecha inicial y final real. Es decir, lo que ya efectivamente va a aplicar para mi usuario o para el análisis. La inicial real va a tomar únicamente, estoy utilizando una función de texto llamada meet y lo que le digo es ubícate en este valor de texto que tiene el parámetro desde la posición 1 y tráeme 10
caracteres a partir de ese punto. Cuando le diga esto, voy a tener el valor de la fecha inicial y lo mismo voy a hacer con la fecha final. Voy a ubicarme sobre la cadena de texto que existe dentro del parámetro, me ubico en la posición 11 y tomo 10 dígitos a partir de ahí. Siendo así, hago clic y arrastramos en el panel de los datos y ya tenemos nuestros valores reales con los cuales se afectará nuestro gráfico de línea. ¿Cómo se va a afectar? Tenemos que hacer un análisis para el periodo seleccionado, como ya vamos a definir quién es el inicial y quién es el final real. Lo que vamos a crear es un campo calculado que evalúe si fecha del pedido es mayor o igual a la inicial real y si fecha del pedido es menor o igual a la final real. Si esto es cierto, el periodo será true y yo puedo aplicar varias acciones a partir de ese punto. Puedo decir que quiero un valor o puedo decir que voy a aplicar un filtro, puedo decir lo que necesite. Nos vamos a quedar en primera instancia únicamente con el cálculo que evalúa el periodo para poder crear los valores de venta que me van a permitir crear la visualización. Lo que voy a seleccionar es la opción de crear un nuevo campo calculado que me va a decir cuál es el valor actual o el valor de la venta para el periodo seleccionado. Si esto es correcto, si el periodo es correcto, entonces dame el valor de ventas. Voy a crear esto como un nuevo campo y una vez que esté creado, ahora sí voy a empezar a modificar mi gráfico de líneas. Voy a ir a la opción de llevarlo como eje doble, lo puedo llevar aquí de una vez como eje doble. Tenemos los dos ejes, lo voy a sincronizar para que se mantenga el valor y ya vemos que uno tiene la evaluación de lo que no es correcto o lo que no es parte del periodo y lo que hace parte del valor actual. Se crean las dos vistas, esta la voy a dejar tipo área y lo que me queda es crear una especie de modificación de color. Voy a permitirle al valor de ventas únicamente que tenga un tono gris y el valor real o el actual de la venta lo podemos dejar en azul en este entorno y ya tenemos la información que corresponde, que es lo analizado dentro del periodo y que está fuera del periodo. ¿Y cómo agregamos las líneas de referencia? Vamos a seleccionar la opción de añadir línea de referencia, donde le vamos a decir que es el valor inicial del periodo y le puedo decir que lo quiero el texto personalizado y me va a permitir decirle que lo que va a mostrar la información es desde y el valor, es decir, desde la fecha. Le voy a dar clic en formatear automáticamente para cambiar la alineación y que quede del otro lado de la línea. Y voy a agregar una segunda línea de referencia que me va a permitir poner el hasta o la fecha final del periodo. Voy a decirle hasta o la fecha final, personalizado. Y aquí sí escribo la palabra hasta y el respectivo valor de la fecha. Ya teniendo la configuración hecha, voy a ocultar el segundo eje, podemos hacer algunos cambios de formato, por ahora lo voy a dejar así y ya tenemos algo muy parecido a lo que queremos lograr y lo más importante es que el análisis se va a realizar dividiendo la información que está dentro del periodo. Si yo llegara a seleccionar una opción de fecha mayor a la final, me dice no aplica y por más que yo haga clic en el botón, no se afecta nada dentro del dashboard. Solo se va a afectar cuando el periodo sea válido, aplique. Mira que el comportamiento o las líneas de referencia han cambiado, pero mi periodo aún no ha cambiado hasta que yo no haga clic en la opción de aplicar y se valide el respectivo periodo a analizar. Es así como logramos que un botón funcione dentro de las opciones de validación de periodo o de análisis. Imaginemos esto en muchas situaciones donde necesitemos, lo podemos activar o configurar en algo que espero puedan ejecutar a futuro. Tengo esta visualización en la que evalúo completamente un periodo previo y un periodo actual. De manera predeterminada puedo hacer que mi periodo previo sea
en un intervalo específico, el actual sea en otro intervalo específico y que el botón de aplicar funcione de la misma forma. Puedo cambiar las opciones de mi periodo, el previo y el actual, por ejemplo, y cuando diga la opción de aplicar, mis valores deben cambiar. Cambia el valor del análisis de las ventas para el periodo actual, para el periodo previo, para un comparativo. También pasa para los pedidos, cuántos pedidos existían dentro de un periodo y otro. Y también puedo evaluar un comparativo, por ejemplo, el top 10 de subcategorías por participación. Lo puedo tener tanto por participación del total, por valor de venta, por los pedidos realizados y con eso poder aplicar la funcionalidad que hemos aprendido en este video con otros dashboards más complejos. Con este ejemplo, quizá te quedó sonando algo en la cabeza y es ¿por qué cuando el botón dice no aplica, no pasa nada en el dashboard y se mantienen los valores previos? Aquí te explico. Creé un campo calculado con valor nulo en su registro y un parámetro que tiene dos opciones, verdadero o falso. Este termina siendo booleano y este también. Si creo una acción en el dashboard que cuando yo haga clic se cambie el valor de parámetro, como en nuestro ejemplo, ya lo hice y lo voy a mostrar. Lo que voy a hacer es mostrar cómo lo creé y aquí le estoy diciendo, cambia el valor de parámetro a través del campo prueba null. Debería suceder que cuando yo haga clic en null, el parámetro tome un valor de null, pero no sucede. ¿Y por qué? Porque cuando el valor es nulo, Tableau no reconoce la acción. Por eso, en nuestro ejemplo, cuando la opción o el intervalo no es válido y el resultado dice no aplica, nuestro campo concatenar tiene un registro de nulo. Y yo al hacer clic en ese ejemplo, si voy a mostrar aquí, dice, si la funcionalidad o la validación dice aplicar, entonces concatena. De lo contrario, el resultado es nulo. Por eso, cuando hacemos clic en el resultado que es nulo, no pasa nada en nuestro dashboard. La acción no cambia y la visualización tampoco. Si quieren más contenido, no duden en suscribirse al canal. Gracias por acompañarme y espero lo hayan disfrutado tanto como yo.